Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Rimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavtare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos de la Bhagavad Gita. Recordando que estamos en el capítulo número 18. Yo sigo con mi voz afónica debido a la garganta, la gripe, no sé, algunas cosas mezcladas ahí, pero bueno, se entiende bien o se entiende correctamente. Entonces, el último texto que se leyó en el día de ayer fue el siguiente: aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de la renunciación la etapa más elevada y perfecta, en la que se está libre de las reacciones. Ser libre de las reacciones significa que por tanto se está libre de la ley del karma, se está descondicionado. Hay reacciones, pero el sujeto, la persona, la entidad viviente no está atada a ella. Ya su famosa felicidad o infelicidad no dependen de dichas reacciones. Eso significa estar libre del karma. Estar libre del karma no significa que ya las acciones van a dejar de tener reacciones propias, sino que esas reacciones ya la entidad viviente va a ver con claridad que no le afectan en lo absoluto, porque ella está situada en el plano trascendental y la relación entre acción y reacción solamente ocurre en el plano de conciencia material, desde la especie más primitiva o plano más inferior hasta el plano más superior de los semidioses o figuras más elevadas o el plano del propio Brahman. O sea, solamente en el plano de conciencia material, pero en el plano de conciencia trascendental la ley del karma no tiene efecto. Es una ley material completamente diseñada para disciplinar de una forma más brusca a la entidad viviente. Por eso se dice que la entidad viviente tiene dos modos de disciplinarse. O sea, la entidad viviente puede disciplinarse por la ley del karma a través de la transmigración de una vida a otra, de un cuerpo a otro, y sus perspectivos modos de actuar, de sentir, desear, pensar, etcétera, etcétera. O a través de el servicio devocional guiado por una gran alma o por una entidad que ha comprendido la esencia y que ha recorrido el camino y se ha situado en el plano amoroso del servicio al Supremo Señor. Evidentemente, la mayoría de las entidades vivientes estamos optando, ¿no?, por la más pesada, por el camino más largo, el camino de sufrir y sufrir y sufrir hasta que nos rindamos y nos cansemos y llegamos al convencimiento de que el mundo material, aunque a veces hay momentos ilusorios que parecen de placer absoluto, realmente lo único que hay es sufrimiento disfrazado de diferentes maneras. Entonces, el texto número 50, que lo habíamos comentado de manera breve, dice: oh hijo de Kunti, voy a informarte como alguien que ha logrado esa perfección, o sea, esa perfección a la que se refiere es a la perfección del texto anterior, o sea, la etapa más elevada en la que se está libre de las reacciones. Alguien que ha logrado esa perfección puede llegar a la suprema etapa perfecta, el Brahman, la etapa del conocimiento supremo. Se actúa de la manera que ahora voy a resumir. Krishna le va a explicar de manera resumida a Arjuna cómo desde la etapa de samnyasa o la etapa de renuncia perfecta, entonces la misma entidad viviente puede
dar un paso más y llegar a la etapa de conocimiento supremo, o la etapa conocida como el Brahman. Es la concepción del Señor en su forma impersonal. Entonces, en los textos 51 y 53 explica Krishna: habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance, que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible. Una persona como esa, sin duda que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Vamos a compartir despacio el significado que Srila Prabhupada atribuye a este texto. Dice: cuando uno se purifica mediante la inteligencia, se mantiene en el plano de la modalidad de la bondad. La purificación mediante la inteligencia es utilizando la inteligencia o el razonamiento más profundo o el discernimiento más profundo para saber cuál es mi real identidad. Impureza se refiere a todo aquello que está relacionado con mis falsas identidades, así como todo lo que se deriva de dichas falsas identidades. Se dice que la inteligencia se debe de utilizar para salir del control de la mente y entonces llevar la mente, o sea, unir la mente con el yo, integrar la mente al yo. En el proceso largo y mecánico de la Ashtanga Yoga, por ejemplo, las prácticas van encaminadas primero a tratar de unir la atención que hay regada en los sentidos, en los objetos de los sentidos y en los sentidos, reunirlas y entonces llevarlas a la mente, o sea, absorber los sentidos en la mente. Pero después entonces se debe absorber esa mezcla, disculpe, en la inteligencia para integrarla al ser y después entonces en la comprensión del ser. Se trata de todo lo que se ha expandido, es como darle hacia atrás, hacia el desarrollo de una semilla. O sea, la semilla o la entidad viviente fue a través de la identificación falsa y sus diferentes deseos, etc., fue diseñando, creando diferentes expansiones. La expansión de los egos falsos, cada ego falso se ramificó en respectivas inteligencias, respectivas mentes, respectivos sentidos, de la acción, de la percepción, objetos de los sentidos, todo lo que conocemos como realidad material. Entonces es volver hacia atrás, es volver a absorber todo eso, sacar nuestra atención o descondicionar nuestra conciencia del disfrute de los objetos de los sentidos. No significa rechazar los objetos de los sentidos, sino cambiar la manera de concebir los objetos de los sentidos y llegar a comprender mediante la inteligencia que el disfrute consciente de ellos, el estar absorbido de manera automática en ese disfrute o sufrimiento provocado por los objetos de los sentidos, es condicionamiento y por tanto nos impide ubicarnos en nuestra real posición. Por eso se dice que cada cual debe ver a los objetos de los sentidos simplemente como una misericordia del Señor, que han sido diseñadas para uno mantener lo necesario o mantenerse de manera básica desde el punto de vista material. O sea, los alimentos, el oxígeno para respirar, el agua, un lugar para cobijarse, alguna ropa y otras cosas que se deben utilizar para mantener la vida en esta sociedad humana.
pero no deben verse como algo que está allí para que usted se hunda en su disfrute y anhele a disponer cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque entonces eso se llama apego, apego trae lujuria, lujuria trae ira, ira trae ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena. Entonces los objetos de los sentidos no es que sobran, no es que debo rechazarlos, no es que debo trazarme en mi mente una designación negativa a los mismos, sino que los debo ver en relación con el Señor. Se explica también en el Rimad Bhattan, capítulo 2, se explica que el Señor le dice a Abraham lo siguiente: todo aquello que en este mundo no tenga una relación conmigo, pues debe saber que es ilusión. O sea, todo aquello que veamos en nuestra vida material y no seamos capaces de verlo desde la relación con Dios, o sea, de establecer una relación entre eso y Dios, entonces debe saberse que estamos viviendo en ilusión. El camino del practicante es un camino donde de manera creciente se va observando todo o se va comprendiendo todo en relación con el Señor Supremo, porque en verdad todo está en relación con el Señor Supremo. Entonces esa visión se va estableciendo en el peregrino de la espiritualidad o de la autorrealización mediante o como resultado del proceso de purificación. En la medida que yo me voy purificando, en la medida que me voy purificando de mis falsas identidades, en la medida que me voy purificando de los falsos condicionamientos producidos por mi mente enferma, en la medida que me voy purificando de los discernimientos erróneos que mi inteligencia me ha producido o ha dejado, en la medida que va pasando todo eso, entonces yo voy siendo capaz de ver las cosas tal y como son desde el punto de vista de su verdadero objetivo. Entonces, por ejemplo, la verdadera finalidad del yoga o de cualquier otro sendero que se quiera proponer o cualquier otro método siempre es una sola, es la purificación. Ningún sendero realmente o ninguna práctica en ese sentido se puede catalogar como algo espiritual. En verdad, el fruto de un sendero determinado de los explicados en cualquier literatura o en cualquier tradición no es directamente espiritual, sino que es un fruto de purificación y es después esa purificación la que te acondiciona para comenzar a introducirte en el servicio devocional. Y entonces comienza lo que es la espiritualidad en sí, porque hay una relación consciente directamente con el Señor Supremo. Sin relación consciente directamente con el Señor, entonces no puede haber concepción de espiritualidad, porque espiritualidad significa Dios. Así que sin Dios no hay posibilidad de espiritualidad. La literatura védica explica, por ejemplo, que las 4 eras divididas, o sea, divide siempre la vida de los universos en 4 etapas. La etapa dorada, la etapa un poquito de degradación, la otra con un poquito más de degradación y Kali Yuga. Le llaman también las etapas de hierro, plata, bronce, o sea, de oro, plata, bronce, el hierro, donde la de hierro o Kali Yuga es la de más degradación. Pero en cada una de las etapas también se explica que el Señor Supremo, debido a su amor incondicional hacia la criatura, debido hacia su identificación con el sufrimiento de la criatura en el mundo material y en pos de buscar un alivio y en pos de buscar maneras para que esa criatura vuelva a experimentar o pueda experimentar la verdadera dicha, pues a fin de cuentas la entidad viviente es parte del Señor, así que se puede decir que es hija del Señor. Entonces se puede decir que el Señor actúa como Padre amoroso, siempre está pensando cómo puede la entidad viviente dejar de experimentar eso que ella cree que es dicha momentánea y cómo puede experimentar una dicha plena, eterna, que la satisfaga totalmente. Si somos inquisitivos y observadores de nuestra propia vida, vamos a ver que aquello que llamamos dicha en este mundo material en verdad no nos satisface por completo. No hay ninguna experiencia en este mundo material que nos deje una satisfacción constante derivada de los objetos de los sentidos o la mente en enfoque material. Usted puede tener un oleaje de sentimientos hermosos, un oleaje de
emociones que lo sacudan completamente, que le hagan sentir en un estado súper elevado y dichoso. Pero si se da cuenta, al momentico o al instante el estado cambia. Entonces quiere decir que esa experiencia, ese objeto o ese pensamiento no es capaz por sí mismo o no fue capaz por sí mismo de dejar a la entidad viviente original, a usted como entidad viviente espiritual, completamente satisfecho. Evidentemente hay que realizarlo, porque también mientras que usted está en la transformación, usted tiene que seguir lidiando con esos asuntos, así que usted tiene que de vez en cuando también tener experiencias de ese tipo, de que venga por las emociones, los sentimientos, el placer derivado de los sentidos, pero a la misma vez ir cultivando el conocimiento. Entonces, en función de eso, el Señor explica que en la era de oro, la era más radiante del universo, el proceso establecido para la entidad viviente era el proceso de la meditación. O sea, la entidad viviente tenía una vida extremadamente larga, tenía muy buenas cualidades y por tanto podía dedicarse a la meditación de manera perfecta para purificarse, y una vez purificada, entonces podría iniciarse y podría comprender y transitar de manera consciente en la actividad de servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Después la entidad viviente en la siguiente era se degradó un poquito más. Esto hace que la vida se corte un poquito más y algunas cualidades también se comenzaron a perder de manera mínima, pero ya había un deterioro. Entonces ya la meditación no fue dada por el Señor como el método idóneo para la purificación, sino que fue introducido los sacrificios. Entonces es la era donde se diseñan todos los tipos de sacrificios más específicamente y entonces se comienzan a practicar de manera diligente, de manera correcta y apropiada. Pero con el tiempo, y hablo de millones y millones de años, entonces la entidad viviente siguió degradándose. Y entonces ya ni los sacrificios eran idóneos porque la entidad viviente no estaba en el estado perfecto con las cualidades ideales para realizar un sacrificio de modo adecuado y obtener el fin propuesto de purificación. Entonces el Señor Supremo reveló el método e instruyó sobre el método de adoración en el templo. Pero entonces comenzó la adoración en el templo y era el método ideal para purificarse, más allá de la meditación o el yoga místico y más allá de los sacrificios. Pero también la entidad viviente, los que iban quedándose siguieron degradando poquito a poco, y entonces inició Kali Yuga. Entonces para Kali Yuga, el Señor Supremo en su Yuga Avatar o en su expansión, o sea, cada vez que hay un cambio de yuga, un cambio de era, el Señor Supremo de alguna forma aparece, o una de sus expansiones, uno de sus avatares o representantes elevados aparece y ocupa la función de Yuga Avatar o el avatar de los Yuga, el avatar de la era, de las transiciones, porque tiene que instruir a la entidad viviente cómo deben asumir esa era que está comenzando. El Señor siempre aparece antes. Es como una madre amorosa, un padre amoroso que sabe que el hijo va a cambiar de etapa en la vida y le instruye. Se sienta con él a instruirlo día tras día qué va a pasar en la próxima etapa, los cambios que van a suceder y cuál es la manera más favorable y la menos favorable de afrontar esa etapa. Evidentemente después queda en las manos del hijo si aceptar o no aceptar los consejos del padre, ¿verdad? Ya eso es la limitada o pequeña libertad que la entidad viviente tiene. La entidad viviente como parte del Señor Supremo, por tanto, tiene una cuota de libertad. No tiene libertad absoluta, pero tiene una cuota de libertad para decidir qué hago, qué no hago, qué escuchar, qué no escuchar, a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso. Entonces, para Kali Yuga, el Señor en la forma de Chaitanya Mahaprabhu instruyó el canto, la glorificación de los santos nombres. O sea, el método prescrito para Kali Yuga es la glorificación o canto, o meditación en los santos nombres. Y entonces el Señor divulgó por todos los lugares ese método, y gracias a su influencia también ese método se fue divulgando por todo el planeta Tierra y se sigue.
divulgando. Pero entonces, ¿qué pasa? Los métodos anteriores eran métodos diseñados para la purificación y después que entonces era que la entidad viviente comenzaba o iniciaba el plano de servicio devocional. Sin embargo, en el caso del canto de los santos nombres, la situación es tan urgente y tan grave en Kali Yuga que se da las dos cosas al mismo tiempo. El canto de los santos nombres no solo funciona como proceso purificatorio, no solo funciona como proceso de purificación, sino que va funcionando ya también como actividad de servicio devocional. Evidentemente al principio de manera impura y deficiente, porque hay muchos anartas o contaminaciones en la entidad viviente, pero ya es servicio devocional. Debe saberse que hay básicamente servicio devocional de dos clases: servicio devocional impuro, que es el que se realiza mientras que hay contaminaciones en nosotros, y servicio devocional en el estado puro, que es el que se realiza cuando la entidad viviente está completamente establecida en el Señor Supremo, sin vestigios de contaminación. Pero en ambos casos está y permanece el santo nombre. Entonces comprender esto y practicar el canto o la repetición meditativa o la glorificación, y también a veces en voz alta y en grupo y también en particular de los santos nombres, tratando de cuidarse de no cometer las ofensas que podrían un poco retardar el efecto de sus santos nombres, es el método prescrito y con seguridad trae consigo un proceso de purificación paulatino y así mismo trae consigo una ejercitación diaria o regular del servicio devocional. El caso de los santos nombres también se debe tener fe, se debe desarrollar fe completa en que esos santos nombres son capaces de hacer todo eso. En verdad la potencia de los santos nombres nunca mengua, nunca se debilita, nunca es destruida, nunca es transformada. Ellos tienen siempre la misma potencia, la potencia absoluta, y no puede ser afectada por ninguna situación de tipo material. Sin embargo, nuestra disposición o nuestra posición en su práctica es lo que hace que podamos percibir más o menos, o sea, en mayor o menor cantidad, con más rapidez o más lentitud, el efecto transformador o purificatorio de ese canto de los santos nombres. O sea, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, el devoto del Señor comprende eso gracias a la enseñanza de los grandes acharyas y comprende que la esencia, que a lo que debe dedicar su existencia por completo, es a fortalecerse en la práctica cada vez más perfecta, cada vez más pura de la glorificación de los santos nombres del Señor Supremo. Y en el caso, bueno, de los que han aceptado la línea descrita o el ejemplo dejado por Chaitanya Mahaprabhu o el Avatar dorado, entonces cantamos los santos nombres bajo el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, comprendiendo que en esas sílabas disculpen otra vez, comprendiendo que en esas palabras y en esas sílabas se encuentra contenido todo lo referente al Señor. Por tanto, toda la fuerza, toda la potencia, toda la forma, todos los nombres, todas las características y todas las actividades del Señor están contenidas en ese mantra de 16 sílabas. Entonces el devoto ve a ese mantra como su deidad, el devoto ve a ese mantra como su altar, el devoto ve en ese mantra como todo lo referente a su amado, el devoto ve todo concentrado en ese mantra, pero lo ve desde la fe, ha comprendido eso, tiene fe plena. Esta fe plena viene en virtud de la relación con otros devotos u otras personas que estén llevando una práctica con entrega sincera. Cuando nosotros nos reunimos y escuchamos, intercambiamos con personas así, entonces nuestra fe por ese santo nombre va aumentando. Nuestra certeza va aumentando de que con esa práctica está todo incluido. Entonces la práctica de la glorificación de los santos nombres es más importante que la práctica de cualquier regulación, es más importante que la práctica de las actividades prescritas para las divisiones de la sociedad, conocidas como Varna y Ashram.
Vamos a recordar que la literatura védica propone, ¿no?, ciertas actividades propias para el estudiante, actividades propias para el casado, actividades propias para el retirado y actividades propias para el sannyasi, y ciertas prohibiciones para el estudiante, para el casado, el retirado y el sannyasi. Lo mismo ocurre con los trabajos a realizar. Ciertas prescripciones o deberes que son específicos para el brahman, ciertos que son específicos para el kshatriya o el guerrero administrador, ciertas que son específicas para el comerciante, agricultor, banquero, etcétera, etcétera, y ciertas que son específicas para el obrero común. Entonces, según esas actividades y prescripciones, la entidad viviente podía desde su propia actividad irse elevando. Entonces, pero aún así se dice que Kali Yuga es tan grave la situación que el canto de los santos nombres es más importante. O sea, mantener el canto de los santos nombres, repetir el canto de los santos nombres, mantenernos en el canto de los santos nombres, ejercitarnos en el canto de los santos nombres es más importante incluso que estudiar y buscar esos determinados deberes. No quiere decir que hay que denegar de esos deberes. Uno se debe preocupar por las actividades prescritas básicas y tratar de ir acorde a ellas según lo permita el tiempo, el espacio y las circunstancias, pero uno debe permanecer. Si tiene que sacrificar algo, si tiene que transformar algo, si tiene que abandonar algo, si tiene que violar algo, que no sea el canto de los santos nombres. Entonces el canto de los santos nombres es más importante incluso que los diferentes tipos de rituales, que los diferentes tipos de parafernalias o adoraciones en los templos, incluso en la casa. O sea, si la cuestión es esta, si hay que prescindir de algo que no sea del canto de los santos nombres. Si usted tiene que, por cuestiones de tiempo, dejar algo sin practicar, que lo último que usted deje sea el canto de los santos nombres. Usted puede dejar de practicar sus diferentes rituales a lo largo del día, sus diferentes baños, sus diferentes oraciones, sus diferentes ejercicios físicos, respiratorios, mentales, sus diferentes, todo lo puede dejar de practicar mientras usted mantenga y se aferre al canto y meditación en los santos nombres. En la meditación en los santos nombres de Dios, en el mantra de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí en su repetición, en su meditación, en el tratar de comprender cómo el Señor está presente, cómo la potencia está plenamente presente. Evidentemente hay muchos mantras, evidentemente hay muchos nombres también, pero no todos los mantras que mencionan nombres del Señor se refieren al nombre absoluto, sino que se refieren a ciertos nombres que se centran en un aspecto específico del Señor. Sin embargo, cuando estamos cantando el mantra Hare Krishna, Krishna, Rama, se refieren a todas las cualidades reunidas del Señor. En la figura de el Krishna, en la figura de aquel como el más atractivo, están reunidas todas las cualidades, por tanto todos los nombres del Señor están en el nombre de Krishna. Es como un rompecabezas armado. ¿Han visto un rompecabezas de un puzzle, rompecabezas? Muchas piezas, ¿verdad? Usted tiene que irlas ensamblando y hay rompecabezas de poquitas piezas, pero hay algunos de decenas y otros de centenas de piezas. De hecho, hay muchas prácticas budistas, sobre todo tibetanas, que tienen grandes figuras que van componiéndolas, integrándolas con paciencia mientras van cantando los mantras. Un ejercicio genial. Pues bien, entonces imagine usted que el Maha Mantra de Hare Krishna y el nombre de Krishna en sí mismo es como un gran rompecabezas que ya está armado. Está armado, y si usted observa con cuidado y usted contempla con cuidado en su corazón mediante lo canta, usted a lo largo del tiempo en el proceso de purificación se va a dar cuenta de algo. De allí surgen, ahí están integrados, ahí están unidos en una sola pieza todos los infinitos nombres de Dios. Allí están contenidos en una sola vasija todas las cualidades de Dios. Allí están contenidas en un solo lugar todos los pasatiempos o actividades de Dios. Allí están contenidas todas las formas de las diferentes manifestaciones de Dios. O sea, Dios, el Señor Supremo, como esencia, tiene una figura elemental, tiene un ser consciente elemental.
De ese ser consciente elemental, ese ser consciente se expande. Primero se expande en 4 esencias. Esas esencias se expanden en diferentes funciones y así se va ramificando, ¿verdad? Así como una araña teje su telaraña, ¿verdad? Eso quiere decir que toda esa riqueza de variedad de actividades, todas esas cosas, emerge de esa figura principal y de su primera expansión. Pues bien, entonces de allí sale cualquier pasatiempo que el Señor pueda realizar. En verdad, todo lo que el Señor manifiesta, se manifiesta a partir de su energía espiritual. O sea, es a través de la energía espiritual y sus manifestaciones que podemos comprender al Señor Supremo. Ahora, en ese nombre, el nombre ese de Krishna y en el nombre este de Hare está contenido el Señor en su totalidad y la energía espiritual en su inicio, o sea, en su totalidad concentrada. Por tanto, la pareja Hare-Krishna siempre van unidas. O sea, Hare se refiere a la energía espiritual de amor de Dios, de donde todo sale, la que se encarga de realizar todas las manifestaciones para complacer al Señor Supremo. Básicamente nosotros somos fragmentos de esa energía espiritual, así que nuestra posición original es dentro de nuestras minúsculas posibilidades también manifestar diferentes actividades, cosas, etcétera, etcétera, con el fin de agradar al Señor Supremo. Entonces el devoto, gracias a la iluminación concedida por otros devotos mayores, va comprendiendo este asunto y medita en él y sigue practicando, pero el Señor Supremo explica en la literatura sagrada que esta comprensión no se puede llevar a cabo independiente de la práctica del servicio devocional. No se puede llegar a cabo la comprensión correcta. La escritura Krishna dice: lo que de mí se cuenta en la escritura es un asunto muy confidencial y complejo y no se puede llegar a comprender de manera independiente al servicio devocional. Comprender la esencia de la espiritualidad, de la autorrealización, comprender la esencia de la práctica, comprender el fundamento de los santos nombres, comprender toda esa potencia, no se puede llevar a cabo de manera independiente al servicio devocional. Entonces el Señor Krishna menciona la importancia, pero a la misma vez deja de lado un poco el jnana, deja de lado el karma yoga, deja de lado buddhi yoga, deja de lado toda la práctica y entonces simplemente dice: vea esas prácticas como colaterales para que nos vayamos purificando cada uno según su tendencia, y cuando estemos listos entonces comprendamos la necesidad de importancia de iniciarnos en el servicio devocional, porque sin la práctica diaria, cotidiana y bien dirigida en el servicio devocional no hay posibilidad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la profundidad de todos los Vedas que provienen del Señor y al Señor mismo. Si nadie puede conocerme en verdad, o sea, solo mi devoto, no hay posibilidad de comprender de qué se trata el asunto, sino que uno se va enredando cada vez más en aspectos filosóficos, en aspectos ritualistas, en aspectos de deseo de liberación. El devoto ni siquiera busca eso. El devoto busca la oportunidad de relación, de servicio amoroso para con el Señor, y que esa oportunidad esté siempre presente y él sea capaz de discernirla en medio de las diferentes circunstancias por las cuales tenga que pasar, debido a que es colocado en diferentes aspectos del mundo material. Entonces por eso el Señor Chaitanya Mahaprabhu reincidía en la importancia de cantar los santos nombres y decía: no hay otra manera en Kali Yuga. Entonces allí tiene usted resumido todo. Entonces, ¿por qué, si usted se le está dando un medicamento donde está contenido todos los efectos de todos los medicamentos por separado, entonces por qué el ser humano sigue empecinándose en comprar medicamentos por separado? ¿Por qué sigue empecinándose? ¿Acaso no es más complejo decir: bueno, me toca un medicamento que es de vitamina, me toca una vez al día, me toca un antibiótico 3 veces al día, me toca un medicamento que es antiparasitario 2 veces al día? Entonces él se lo va distribuyendo y cuando viene a ver, cada 1 hora tiene que tomar un medicamento diferente. Es muy trabajoso, ¿verdad? Te pasas la vida pensando en cada medicamento, busca cada medicamento, mira
cómo se toma cada medicamento, las prescripciones, los efectos adversos, es muy trabajoso. Sin embargo, si un médico te dice, mira, toma este medicamento, aquí tienes contenido las vitaminas que necesita, el antibiótico que necesita, antiparasitario que necesita, y lo mejor de todo es que esté incluido de tal manera que uno no se contrapone al otro. Toma este medicamento y lo tienes que simplemente tomar diariamente toma y ya no tienes que andar en eso de los horarios ni los efectos adversos, si reacciona con esto, si hace efecto adverso con aquello. ¿Y acaso no sería lo más inteligente y más cómodo, incluso práctico, incluso para los que no tienen tiempo, a tomar ese medicamento? Entonces, si las escrituras están prediciendo que para Kali Yuga, el canto de los santos nombres, y el señor Chaitanya Mahaprabhu está divulgando por toda la tierra, por todo el universo, incluso el santo nombre, y está haciendo énfasis en él, y está regalando aquello que ni los grandes sabios han podido obtener, que es el amor puro por Dios. El amor puro por Dios es la joya preciosa de todo conocimiento, de toda práctica, de toda existencia. Lo que están anhelando las más grandes figuras del plano de existencia material, del plano más elevado, es obtener amor puro por Dios. Porque es en el estado de amor puro por Dios que la entidad viviente está completamente bien situada y puede ser completamente bienaventurada. Pero es algo muy difícil de obtener y no se puede obtener a la fuerza, se obtiene simplemente por misericordia del Señor. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda estaban apareciendo para regalar prema, para regalar amor puro por Dios. ¿Y cuál es la manera? La manera es canta los santos nombres, comprende los santos nombres, asóciate con devotos, practica el servicio devocional en esta asociación. Trata de no pasar mucho tiempo escuchando conversaciones no devocionales o reuniéndote con no devotos. O sea, dan prescripciones básicas, pero el centro es los santos nombres. Los santos nombres. Trata de cuidarte de las ofensas, trata de ser en eso serio. Al principio siempre hay ofensas, pero se va purificando uno y después las ofensas quedan detrás y te ciegan tanto. En los santos nombres esté su refugio, que en los santos nombres estén sus expectativas, sus deseos, su fortaleza, su solicitud de ayuda. O sea, para todo recurre a los santos nombres. Para dar gracias cuando te sientas agradecido, recurre a los santos nombres. Cuando te sientas con problemas, recurre a los santos nombres. Cuando sientas algún deseo, alguna expectativa, recurre a los santos nombres. Cuando tengas deseos de orar, recurre a los santos nombres. Cuando todo, absolutamente todo esté sucediendo en esta vida material, recurre a los santos nombres. Porque recurrir a los santos nombres significa colocarnos en la presencia del Señor Supremo. La presencia del Señor Supremo, y eso lo afirman los grandes Acharya, las grandes almas, las grandes escrituras, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre el nombre y el Señor Supremo, porque la energía del Señor Supremo es absoluta. O sea, todo lo que refiere a manifestación de Dios es la energía espiritual manifestándose. La energía espiritual es absoluta, por tanto y demás quiere decir que incluso el nombre o los nombres de Dios son manifestación de la energía espiritual, así que ahí está contenido todo el Señor Supremo. Este asunto hay que comprenderlo. Así como mismo en diferentes culturas, de manera tradicional, yo me acuerdo mis abuelos, mis bisabuelos, tenían un rezo para esto, una oración para aquello, una oración para los presos, una oración para los niños enfermos, una oración para los problemas de digestión o empacho, una oración para la grisipela, una oración para los marineros, una oración para las cosas perdidas, una oración para no sé qué, los fantasmas, una oración para los difuntos, una oración para los viejitos, una oración para los, disculpe, para el mal tiempo, para los tornados. Yo me acuerdo que tenían oración para todo. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu está diciendo lo siguiente. El señor Chaitanya Mahaprabhu lo que está diciendo, te voy a dar una donde todo esté contenido. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu entrega el canto de los santos nombres. El señor Chaitanya Mahaprabhu entrega el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nos toca a nosotros decidir si lo incluimos o no en nuestra vida, si lo asumimos como medicina principal para estos tiempos tan complejos o si simplemente los desechamos y seguimos buscando nuestras propias medicinas. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que la bendición de su santo nombre aún así esté con nosotros siempre, porque necesitamos mucho que comprender y necesitamos mucha orientación para poder entonces tomar el camino más corto, el camino más recto y el camino más eficaz. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,